Saludo a Flavio Aucejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, allá en Lima. Nos acompaña desde la capital peruana. Gracias por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos y comencemos. En términos prácticos, concretos, ¿qué nos puede dejar? Gracias por estar con nosotros. Le decía yo, ¿qué nos puede dejar la Cumbre de las Américas en estos dos aspectos de combate a la impunidad y por ende a la corrupción? Se habla, profesor, sobre un proceso de cooperación judicial entre los países para agilizar la persecución por corrupción, proteger a los jueces quizá, reducir la tramitología, integrar el comercio, etcétera, etcétera. ¿Esto es posible? ¿Estas medidas pueden salir de la cumbre y cuáles otras más? Bienvenido. Gracias, Patricia, y muchas gracias por la invitación. Mira, en efecto, la cooperación entre los países en América Latina en este momento es muy importante para poder tener claridad sobre las vinculaciones que ha tenido esto que se inició en el año, hace algunos años y que viene de fuente externa a la región de América Latina, pero ha tenido un profundo impacto en una importante cantidad de países en la región, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente central que exista una colaboración a nivel de los sistemas judiciales y en particular a nivel de los sistemas de persecución, de fiscalía, a fin de que poco a poco se vaya esclareciendo cuáles han sido las redes que han existido a lo largo y ancho de la región. Y eso ha tenido, en el caso de Perú, por ejemplo, importante efecto para poder lograr tener mayor claridad de cómo es que ha operado toda esta red, que ha significado una afectación del clima de negocios y una tremenda perturbación en la forma como el Estado desarrolla las actividades para generar bienestar en la población. Profesor Aucejo, ¿cómo afecta la corrupción la realización de negocios? La corrupción tiene un impacto muy fuerte en varias dimensiones cuando hablamos del clima de negocio. Primero, que lo que provoca es que genera una situación de duda con respecto a la buena fe con la cual están actuando las empresas. Evidentemente una empresa que está buscando actuar de mala fe no va a ser una empresa que va a poner su mejor expertise, sus mejores capacidades para poder llevar adelante los proyectos. Segundo, eso encarece los costos de transacción dentro del propio clima de negocios y aleja a empresas que sí tienen buen gobierno corporativo, actúan de buena fe y afecta también la calidad de los propios proyectos. Evidentemente, si el contrato se obtiene sobre la base de mecanismos corruptos, probablemente el sistema de agua potable no se logre construir o el puente no funcione. Entonces, sí afecta de una manera significativa el clima de negocios y evidentemente encarece los costos de tener mejores servicios para la población, afecta crecimiento, afecta desarrollo. Ahora bien, ¿hay aproximaciones de cuál es el costo de la corrupción para América Latina, profesor? El costo de la corrupción, algunos señalan que la corrupción es extremadamente difícil de medir. Los indicadores que tenemos disponibles son indicadores referenciales. En el caso de Perú en específico, hace algún tiempo la Contraloría General de la República Peruana calculó que más o menos eran 10.000 millones de soles lo que le costaba la corrupción al Perú, ¿no? Algunos señalan que probablemente si tuviéramos esa corrupción no existiera, probablemente se podría incluso duplicar los niveles de crecimiento de la región en su conjunto. Ahora bien, hablando de Perú, por ejemplo, tras el reciente cambio de gobierno, ante las acusaciones al anterior presidente de presuntos casos de corrupción, ¿cuál es la situación actual de la economía, de los negocios? En este momento, en realidad, Perú pasa por una etapa bastante crítica en relación a los negocios. Y es que las redes de corrupción lo que han hecho es afectar el sistema político, porque tenemos expresidentes encarcelados, denuncias, digamos, con expresidentes. También ha afectado el clima de negocios, denuncias que se hacen contra empresas constructoras, que lo que han hecho es limitar su capacidad de endeudamiento en el banco y además limitar su capacidad para poder contratar con el Estado. Y también ha afectado en general la posibilidad de atraer nueva inversión al país. Esto ha tenido y está teniendo un efecto muy importante en el desarrollo de infraestructura en el Perú, que es absolutamente necesario para que podamos tener un crecimiento importante. Y de hecho, en América Latina en general, si nosotros lográramos tener niveles de infraestructura mucho mayor, eso mejoraría la competitividad y la productividad de toda la región en su conjunto. En consecuencia, la corrupción está teniendo elementos tan serios que en este momento las perspectivas de crecimiento en el país, que estaban en 4% según cálculos del gobierno, ahora las expectativas han bajado hasta 3.5% o incluso menos, si es que no se logran desarrollar los arreglos institucionales para que se pueda
retomar, digamos, la senda de crecimiento a partir del impulso de infraestructura, tanto con recursos privados como con recursos públicos, ¿no? Entonces, el efecto en realidad es inmediato y directo. Pues, profesor, qué interesante lo que usted nos dice, porque mire usted cómo hasta medio punto porcentual con relación al Producto Interno Bruto podría afectar a Perú el reciente cambio de gobierno, que aunque fue de una forma ordenada, es un cambio de gobierno que no estaba, dijéramos, pensado debido a un supuesto caso de corrupción. Esperemos que salga de esta cumbre donde el tema central precisamente es el combate a la corrupción. Gracias a Flavio Aucejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, una universidad muy reconocida en temas económicos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor.